Bueno, los saludamos a todos. Primero a Gonzalo Carrasco, nuestro invitado. Después los saludamos a ustedes, alumnos y profesores. Tenemos el agrado y tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Gonzalo Carrasco, que es artífice, investigador, la persona que pensó, la que envió, digamos, la propuesta del pabellón que iba a representar a Chile este año en la Bienal de Venecia de Arquitectura. Ellos ganaron, no sé cuántos se presentaron, ¿tú nos puedes decir? ¿Muchos? 10. 10. No, 28 en total. Bien, bueno. Entonces, un premio bastante connotado, ganarse la construcción del pabellón. Esto fue en conjunto con la oficina de Lyon y Bills. Gonzalo Carrasco, es muy emocionante tenerlo aquí porque ha sido profesor de esta universidad durante muchos años. Sí. Él ha preparado proyectos de título, él ha hecho seminarios de investigación, has hecho cursos de teoría y de historia, o sea, tienes una larga trayectoria de muchos años y montaste exposiciones muy bonitas. Yo tengo recuerdos de muchas cosas contigo aquí. Para irnos a lo más específico, vamos a presentarlo. Gonzalo Carrasco Purrula, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se titula en el 2001. Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos UC, titulado en el 2015. Sus temas de interés se han centrado en los vínculos entre la teoría, la historia de la tecnología, domesticidad y las relaciones entre arquitectura y capital, y recientemente en los vínculos entre arquitectura, ecología, ciencias de la vida. Y ese es el caso que vamos a ver ahora, que es un último proyecto de sus últimos intereses. Investigador responsable del proyecto Fondesit de postdoctorado Vernáculo Capitalista, ese es el título. Desarrollo del edificio Torre en Chile, 1978-2001. Transformaciones arquitectónicas de un sistema tecnológico, un modelo de ciudad y un proyecto de mercado. Coinvestigador del proyecto Fondart Vamos para Arriba, historia de la remodelación San Borja y los inicios de la vivienda vertical en Chile. Co-curador del pabellón de Uruguay de la 13ª Bienal de Arquitectura de Venecia 2012. Curador responsable de la muestra Moving Ecologies, que es lo que nos congrega hoy día, que es el pabellón chileno en la 18ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que se montó y que está montado este año 2023. Actualmente es docente investigador de la Universidad San Sebastián y profesor asistente adjunto de la Universidad Católica. Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jimena. Gracias a todos por la invitación y por estar acá. Gracias, director, amigos, y que para mí es muy bonito, como decía Jimena, estar acá. Yo partí siendo docente Andrés Bello, allá en La Casona, muchos años, mucha experiencia. Yo me formé como docente en esta institución. O sea, que mi experiencia la formé en estos cursos, así que tengo mucho cariño a esta institución. Recién en el 2019, cuando comencé mi proyecto de investigación postdoctoral, fue cuando me vi como en la necesidad de tener de no ejercer haciendo clase, que hacía clase de manera continua desde el año 2006. Bueno, lo que voy a presentar ahora es principalmente lo que fue el desarrollo en torno a la muestra que está presente ahora, que está representando Chile en el Arsenal, en Venecia, 6º pabellón, ya que Chile envía un esfuerzo tremendo que hace el país, y no puedo comenzar sin reconocer ese esfuerzo. Es un lujo que Chile envíe muestras tanto de arte como de arquitectura, con la organización del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, y también el apoyo importantísimo de la División de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin ellos, nada de esto podría haber sido posible. La muestra, ya como este subtítulo, El futuro es un campo, de alguna manera para mí fue el lema que me acompañó en gran parte de la formulación en torno a este proyecto.
Bueno, comenzar un poco, sobre todo a los estudiantes que están acá. Hoy día vivimos tiempos melancólicos en cosas que desaparecen frente a nuestros ojos, especies que se extinguen y ecosistemas que se ven modificados. Esta melancolía se aborda fundamentalmente en paisajes que ya no están frente a nosotros. Para mí un hecho muy importante fue este evento, cuando un glaciar en Islandia desaparece, producto del calentamiento global, y son una serie de artistas, senderistas y personas amantes de la naturaleza que establecieron esta placa en el lugar donde estaba antes el glaciar y que señalaba lo siguiente: en los próximos años, 200 años, se espera que todos nuestros principales glaciares hayan desaparecido. Este monumento prueba que sabemos qué está pasando y qué es necesario hacer. Solo tú sabrás si lo hicimos. Colocamos monumentos justamente para recordar eventos del pasado, ahora colocamos monumentos para recordar paisajes y ecosistemas que están desapareciendo frente a nosotros. Por lo tanto, para mí era complejo cuando la convocatoria de esta bienal, cuya dirección recae en la arquitecta y escritora Leslie Loco, hace la pregunta en torno a pensar el futuro. La muestra tiene como lema general Laboratorio del Futuro, y para esta arquitecta tomó a África como principal laboratorio de futuro. El mandato de los pabellones nacionales era precisamente pensar desde las propias realidades nacionales una idea de futuro. Para mí era complejo por estas condiciones y otras, no también pensar futuro desde Chile. Cómo poder pensar esto, para mí era un tema no menor, desde dónde se puede pensar futuro. La convocatoria comienza el llamado en octubre del 2022 y por mucho tiempo yo pensé que no había posibilidad de futuro de pensar desde acá, desde el sur. Un clave fue encontrar este trabajo en un momento que yo necesitaba encontrar como ciertas pistas en torno a la idea de futuro, y que este texto de Jodi Dean ofrece una aproximación en torno a justamente qué hacer, ¿no?, frente a estos escenarios donde nos preguntamos de futuro. Dice: si todo lo que podemos hacer es evaluar, criticar o desmitificar el presente, entonces, ¿qué es lo que estamos esperando lograr? Tal vez podamos empezar a sentar las bases para mostrar los límites del capitalismo comunicativo, a pensar lo no pensado del presente a fin de liderarnos para una... Ay, canso de leer. Perdón. Voy a traer mi computador, prefiero verlo, si no que se corta la... Gracias. Esto es medio cegato, no alcanzo a ver. Allá. Disculpen. Que precisamente era una frase para mí importante, sobre todo que uno viene desde la teoría crítica y donde la dimensión en torno a pensar, establecer un cierto diagnóstico, para mí era claro. Siempre compartíamos los mismos diagnósticos en torno a qué hacer, pero justamente no sabíamos cómo poder abordarlo. Conocemos el diagnóstico, pero precisamente nos falta precisamente relación en torno a la acción. Cuestionar, por lo tanto, desde una cierta
inmovilidad, el mundo contemporáneo, para mí era una sentida un poco irresponsable en un mundo donde nos piden justamente, sobre todo como profesor, arquitecto, pensar futuros. Y la otra joya que para mí apareció fue este libro de Jane Bennett, ¿no? Materia vibrante. A veces los libros aparecen cuando uno más los necesita. Jane Bennett daba cuenta, ¿no?, precisamente de las posibilidades que nosotros tenemos de pensar desde una dimensión ecológica, incorporando más allá de los agentes humanos. En una época precisamente donde yo dije, bueno, cuando los humanos a uno lo defraudan, están los no humanos, justamente todos los agentes que nos permiten pensar en distintos modos de coexistencia. Jane Bennett decía en este Materia Vibrante: no habrá ecologización de la economía, redistribución de la riqueza, cumplimiento o ampliación de derechos, ni disposiciones humanas, estados de ánimo y ensamblajes culturales que sean hospitalarios de estos afectos. Por lo tanto, pensar más allá de agencias humanas, a mí con Belén, que es la directora de arte del pabellón, empezamos a discutirlo en el momento de la formulación, en octubre del año pasado, para poder justamente responder a la convocatoria. Y ahí fue cuando, recordando al 2018, yo estaba haciendo clases estaba participando en un workshop en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor, y la charla inaugural ese año la ofreció el arquitecto Teo Fernández, que ahora están desmontando la muestra aquí abajo, y Teo Fernández, en una muestra que él hizo, típica charla al Teo, que muestra toda su trayectoria. Teodoro Fernández, cuando cuenta su labor en Quinta Normal, junto con Danilo Martic, cuenta la historia de cómo el jardín de aclimatación de Quinta Normal fue un lugar donde las especies fueron traídas de todas partes del mundo, especialmente en semilla, que a partir de un inventario en 1852, en ese momento agrónomo italiano, el agrónomo italiano Luigi Sada de Carlo, contratado por el gobierno de Chile, hace este inventario de especies de todas partes del mundo para que pensar un futuro desde las especies, sobre todo para potenciar la agricultura en ese Chile que estaba saliendo del mundo postcolonial. Y ahí fue cuando, a partir de este recuerdo del 2018, que justamente con la directora de arte empezamos a conversar en torno a, está bien, o sea, nosotros podemos pensar en Chile desde la colaboración con otras especies, sobre todo porque ya fue hecho en Chile. Y ahí, entre las primeras etapas de exploración, en la investigación, estos hallazgos que uno encuentra, es una tesis final de carrera, de la carrera de Agronomía e Ingeniería, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, de Claudio Guevara Díaz, y donde él establece un estado del arte, una actualización entre el listado de Luigi Sada de Carlo, la actualización en sus taxonomías contemporáneas y la ubicación de las especies que se mantendrían de ese primer inventario de 1852. Era una tesis como las tesis de ciencia, gran parte eran tablas Excel, pero que para mí eran importantes porque están georreferenciadas las locaciones de todas las especies que estaban en Quinta Normal. Y sobre todo entendiendo de que la convocatoria de la Bienal tenía a África como laboratorio futuro, bueno, la posibilidad de pensar los vínculos que tiene Chile con África son difíciles. Estamos en una parte, hubieron vínculos con África, tuvimos población proveniente de África en la colonia, pero no era tan explícita como en otros países más al norte de nuestro continente. Y fue ahí cuando, eso sí,
según este inventario, aparece 4 individuos que se conservan en el Parque Quinta Normal. Cuando uno va entrando, mano derecha, al extremo, donde están una serie de palmeras, se encuentran estos individuos de palmeras del Senegal, la Phoenix reclinata, que forman parte de lo que habría sido el inventario original del siglo XIX. Quinta Normal, por lo tanto, fue un lugar desde el cual se pensó el futuro de Chile en el Chile de la poscolonia. Se trató de pensar precisamente, sobre todo, de impulsar la industria maderera, incluyendo incluso exploraciones en torno a la industria de la seda, incluso, sobre historia de Quinta Normal y sobre la labor de Luis Isaac Carlo. Yo remito de todas maneras a la labor que ha hecho durante muchos años la investigadora Romy Hersh, que ha dedicado gran parte del último año a investigar esto, experta en esto. Mi intención no es justamente competir con su investigación, sino fundamentalmente coincidir en este hecho de lo que fue el inventario de Luis Isaac Carlo. Basándome en esta tesis de fin de carrera, poder identificar los orígenes, tomando como estos esquemas de origen-destino de los vuelos contemporáneos, las aerolíneas contemporáneas, establecer este vínculo de origen-destino, y donde ya nos da muestra una importante preeminencia de las especies traídas de Europa y Norteamérica. Estas especies llegaron a Quinta Normal en un espacio en medio de la ciudad para pensar un tipo de futuro. Las formas con que la naturaleza se pensaba en ese entonces era una forma dada por las clasificaciones propias del siglo XVIII. Claudio Gay había sido uno de los impulsores importantes de esta idea de tener a Quinta Normal como un jardín de aclimatación. En el primer esquema del proyecto para el jardín que Claudio Gay esboza, hay un correlato también con esta idea de clasificación de la especie, que nosotros lo encontramos también en los trabajos de Linneo, Buffon y otros ilustrados del siglo XVIII. Las distintas etapas de cuando lo toma como director de Quinta Normal, la expansión de la Quinta, Luis Isaac Carlo, ofrecía una dimensión de un parque que entregaba una zona de Santiago para la aclimatación de especies venidas del extranjero. El futuro se pensaba desde la aclimatación, la investigación, la reproducción de especies, y que gran parte fueron semillas las que viajaron acá. Esta fotografía, que se encuentra en el libro Chile en 1908 de Eduardo Poirier, aparece un espacio donde se encuentra la estación agronómica de ese entonces. Esta imagen fue muy importante para mí, sobre todo el título Campo de Experiencia, esta idea de que no solamente una idea de clasificación de la especie, sino que también una condición de experiencia, y que va a tener una relación fuerte dentro de la curatoría y también del propio nombre de la exposición. Moving, no solamente la referencia a un traslado, movimiento de especies, sino también como el thrilling, una relación de emoción. Son especies que nos permiten también establecer esa relación. Campo de experiencia era una palabra clave que ya aparecía en estas primeras exploraciones de octubre del 2022, pero también los viajes que se hicieron del otro sentido. Este es un esquema que realicé precisamente dando cuenta de que esos viajes de exploradores que fueron, y científicos, y también colectores de especies que vinieron al Cono Sur para llevar semillas chilenas a Inglaterra. Eso explica colecciones tan fantásticas como las de Edimburgo. En Edimburgo hay una sección destinada especialmente a Chile. Los ingleses les fascinan muchas especies chilenas que nosotros no le damos tanto valor como deberíamos.
Hay plazas incluso en Inglaterra que tienen especies nacionales, y esto se ve precisamente producto de estos viajes, exploraciones, dentro de los cuales, por ejemplo, en la fase de Filippi también hubo una relación de colaboración. Una relación de colaboración que va a mantenerse hasta el día de hoy en el banco de germoplasma de línea que está en Vicuña. Era una visión exótica también de la naturaleza, una visión exótica que se tradujo después finalmente en el Parque Quinta Normal, que se volvió ya un paseo urbano, metropolitano, y donde esta visión aparece también hacia afuera de la ciudad. Desde Quinta Normal, desde comienzo del siglo XX, se preparaban las especies arbóreas que vinieron a forestar, a poner el verde en plazas y calles de toda la zona central del país. Quien ha realizado un interesante trabajo en esto, mi colega la investigadora Pía Montalegre, precisamente, que ha investigado este momento, el momento cuando Quinta Normal fue el lugar desde el cual se enverdeció una ciudad donde las especies eran más bien puertas adentro, al interior de quintas, y empezaron a ubicarse en calles, avenidas y plazas y plazoletas. Hoy día, claro, es la visión que nosotros tenemos de nuestras ciudades, y es para mí muy bonito entender de que esto fue pensado desde este lugar, el jardín de aclimatación de Quinta Normal, con especies que viajaron miles de kilómetros para llegar acá. Sin embargo, hoy día nuestro futuro ofrece unos escenarios que son diferentes a los que nosotros podemos encontrar a mediados del siglo XIX. Chile es uno de los países con mayor endemismo de la región, el segundo después de Brasil. Nuestras propias condiciones geográficas permiten, desierto, cordillera, Patagonia y océano, mantener una cierta condición de aislamiento, una insularidad continental que ha asegurado que nuestras especies tengan un alto nivel de endemismo. Pero al mismo tiempo, Chile es uno de los países que presentan mayor cantidad de especies en vulnerabilidad o en amenaza. Somos el número 22, creo, de especies que están, países que están en zonas de alta vulnerabilidad para sus especies. Y eso es una de las preocupaciones que hoy día ya son otras, no son las del siglo XIX. La investigación llevó a un punto que para mí fue muy bonito encontrarlo, que si bien por un lado teníamos un lugar, un espacio como Quinta Normal en el siglo XIX para pensar futuro desde las especies, hoy día tenemos lugares para el cual poder pensar esas relaciones con la coexistencia y colaboración de otras especies, como es el Banco de Semillas INIA Intihuasi. Este edificio, que se encuentra a la entrada del Valle del Elqui, es un edificio de no más casi 400 metros cuadrados, proyectado el año 87, inaugurado el año 1990, y que con fondos inicialmente japoneses, con el fin de potenciar una especie que le interesaba a la industria japonesa, sobre todo un tipo de frutilla típica chilena que es blanca, al revés, una frutilla blanca. Comienza con la investigación esto, se construye este edificio, y este lugar es un lugar para mí maravilloso, donde se reúnen en un banco de semillas, que es una forma de las colecciones ex situ. Las otras colecciones ex situ, colecciones que están fuera de sus ecosistemas naturales. La otra serían los herbarios y los jardines botánicos. El Banco INIA Intihuasi es uno de esos formas de ex situ. El proyecto, justamente, que de esos aires futuristas de comienzo de los 90, ofrecía otro viaje, un viaje esta vez de viajes de semillas colectadas en todo el país y posteriormente albergadas en las
bóveda a 20 grados bajo cero y 15% humedad relativa que está en Vicuña. Este es un gráfico origen-destino que ilustra el desplazamiento de estas especies, esta vez desde los puntos de colectaje, actualizados según los datos de línea del 2022, cómo llegan a Vicuña, y desde el año 2001, cuando se firma un convenio con los Kew Gardens, bajo un plan de semillas del milenio, un proyecto que duró 15 años, Chile tiene un respaldo en los Kew Gardens. Chile es uno de los países más valiosos a nivel global y también los más vulnerables. Por eso, cuando comienza los Kew Gardens, el banco de semillas Kew Gardens con este plan del milenio, Chile era uno de los primeros, sobre todo para recolectar las especies de climas áridos y semiáridos, que son aquellas especies que van a sernos útiles para toda la humanidad para el futuro. Cada semilla alberga 400 millones de años de inteligencia y no hay tecnología humana que pueda reproducir las capacidades de resistencia durante generaciones y generaciones de especies frente a condiciones de clima, pestes, condiciones hídricas y cambios climáticos. De ahí la importancia que tiene la colección que se encuentra en Vicuña. Cada 5.000 especies, o sea, semillas colectadas, 5.000 terminan en los Kew Gardens en Inglaterra. Las dependencias donde se encuentra, esta es la cámara, los laboratorios de germinación, donde se trata de germinar algunas especies que están en vías o en amenaza de extinción. Y en este edificio, detrás de esta puerta, una puerta común y corriente, cualquier como cámara frigorífica, se encuentra esta maravilla que es la bóveda con un espacio, un ambiente completamente poshumano. Cuesta mantenerse mucho tiempo bajo 20 grados bajo cero en estas cámaras. Estos son dibujos realizados por Daniela Larral, parte del equipo de investigadoras que colaboraron conmigo junto a Javier y Consuelo en el desarrollo de esta fase, que hay que decirlo, fue muy, muy, muy rápida. Los resultados se entregan, la defensa la presentación frente al jurado internacional se realizó el 2 de marzo de este año. Los resultados se hicieron públicos el 17 de marzo y la muestra tenía que estar ya montada el 17 de mayo. Cuando se vio el tiempo que se tenía, eran 6 sin los tiempos de traslado, que había que descontarlo, tenía 6 semanas y media para poder desarrollar todo el proyecto. A diferencia de otros equipos anteriores, que los otros 5 muestras habían tenido aproximadamente 5 meses y medio, 6 meses para su desarrollo, esto se realizó en 6 semanas y media. Aquí se ve justamente esta planta perspectivada, el interior de la cámara y los espacios interiores donde estos anaqueles van albergando toda esta cantidad de vida en latencia, porque lo que hace un banco de semillas es prolongar, multiplicar el tiempo de espera de cada semilla, el tiempo de latencia. Esto lo menciono siempre, pero para mí fue muy, muy emocionante cuando en la preparación del pabellón viajé a Vicuña y una de las científicas, Joana, presenta uno de estos frascos que es equivalente a un frasco de sal de fruta, ese es como el tamaño que tienen, lo pone sobre la mesa y me dice que, bueno, aquí hay un bosque de alerce. Para uno que está acostumbrado desde la arquitectura a ver a frecuentarse superficie, metros cuadrados, hectáreas, pensar que en tan poco espacio podría haber un bosque entero es verdaderamente emocionante. Ver la cantidad la posibilidad que hay de vida que se encuentran en tan poco espacio. Y de ahí lo valioso de la colección de líneas. Es un tesoro no solamente para el país, sino para toda la humanidad. Y no solamente, si bien acá en el centro tenemos lo que es
el espacio de línea Vicuña, el banco base Intihuasi. Esto no está solo, se encuentra en una red de germoplasma que tiene Chile. La única diferencia es que los otros centros bancos de semillas son bancos de semillas activos, o sea que también se dedican a la reproducción de especies y dedicados fundamentalmente al mundo agrícola. Tenemos aquí la Platina, que está en La Pintana, destinada fuertemente en árboles frutales. También está el de Chillán, que alberga una fabulosa colección de esporas que se reúnen en unas condiciones más especiales que las del Banco de Vicuña, a menos 193 grados bajo cero, en unos cilindros con nitrógeno líquido, porque la espora no puede es la única forma de conservarla. También en Chillán se encuentran lombrices, bacterias, ¿no?, que se preservan pensando hacia el futuro. Se encuentra el caso de Osorno, el caso dedicado principalmente a lo que son tubérculos, y que todo esta forma una red que es súper valiosa para el mundo del agro, y solamente el que está en Vicuña está dedicado exclusivamente a conservación. Pero esta idea de conservación no es nueva, ¿no? La idea de intercambiar material genético, que son semillas, viene desde muchos cientos de años atrás. Lo encontramos en el Valle Sagrado de los Incas, cerca de Pisac, en Perú, donde durante cientos de años las personas y los agricultores guardan parte de las cosechas para reproducción de semillas y sobre todo intercambio. Es bien emocionante que las especies que se conservan para esto no son las que presentan los que son más feas, ¿no? Son las más bonitas, ¿no?, como frutos, como tubérculos, y que esas son justamente las que se van intercambiando. Y la variedad que nosotros tenemos, por ejemplo, de papa en Perú, altísima, es producto precisamente de esa labor de colectaje y de intercambio. Cada vez que se colectan y se intercambian semillas, lo que se está haciendo es limitar la endogamia, que lo que hace justamente a nivel genético disminuye la riqueza genética de cada generación. Cada generación se va poniendo más débiles, menos resistentes a pestes, menos productivas. En cambio, el intercambio de semillas genera lo contrario, una mayor variedad genética. El intercambio de semillas es uno de los pilares de la biodiversidad, y esto se ve de forma natural, pero también con la labor durante cientos de años de agricultura. En el mundo mapuche también tenemos este trabajo cada final de cosecha, el momento del intercambio, y que son culturas ancestrales y prácticas centrales que se mantienen hoy día también en nuestro país. Y hay que reconocer que gran parte de nuestro material genético, patrimonio genético, fitogenético, se encuentra en nuestros pequeños productores independientes, que de manera muy generosa se dedican a la reproducción, intercambio de semillas. La labor no se puede mencionar la importante labor que tienen los guardianes y guardianas de semillas en todo el largo de nuestro país. Una labor que es fundamental, porque de ahí nace la variedad, diversidad que tienen justamente nuestros arquitectas y arquitectos del paisaje para pensar espacios desde estas semillas nativas. Este es un esquema de todos los que son las zonas de protegida. No solamente tenemos colecciones ex situ, jardines botánicos, herbarios y bancos de semillas, sino que también lo encontramos en nuestras zonas protegidas, como monumentos nacionales, santuarios de la naturaleza, reservas forestales. Por eso los anuncios recientes, ¿no?, de que se crearon nuevas, no sé si lo vieron las noticias, recientemente se anunció que se crearon nuevos santuarios de la naturaleza
no solamente nos debe poner contentos a quienes queremos la naturaleza, sino que también en términos porque se preservan las condiciones, o sea, se preservan el material genético en sus condiciones naturales, o sea, se mantienen con toda la red biótica, que es justamente donde se preserva ese material genético. Y una cosa que es súper importante, que para mí la muestra, ojalá reflexionar, en que el cuidado de nuestro ecosistema no es tanto por amor a la naturaleza. Tenemos 5 extinciones en este planeta, por lo tanto ahí está, es probado por la ciencia de que la vida gana siempre. En cambio, nosotros lo que nos preocupa en preservar la naturaleza es más bien una pregunta hacia nosotros, si en la siguiente extinción nuestra vida, nuestro sistema de vida va a ser preservado. Por eso estos lugares son importantes. Los bancos de semillas comienzan en su condición formal, ¿no? En el siglo XX, en la década de los 30, Nikolai Vavilov, un agrónomo y genetista soviético, que quedó muy impactado frente a las hambrunas que ocurrieron a fines del siglo XIX en la Rusia zarista, dedicó toda su vida a pesquisar cómo es posible mejorar la capacidad genética de la especie para que no haya más hambre ni en Rusia ni en ninguna parte del mundo. Un científico que generó una labor de viajes por todo el mundo en busca de semillas para justamente generar una gran colección que se montó en la actual San Petersburgo y que mantiene una de las cosas bonitas que Vavilov mantuvo muchos de los protocolos que se conservan hoy día del Banco Semilla. Aquí vemos los sobres donde se guardan las semillas, las fichas donde se indican quién hizo la colecta, en qué lugar, cuáles eran las condiciones propias del lugar, y también especies que se traen para alimentar los herbarios de la colección. Este es el edificio donde se encuentra el Instituto de Investigación Vavilov en la actual San Petersburgo, y que donde se encuentran muchos de esos legados, esa colección genial que hizo este científico, los herbarios también, que forman parte también de los bancos de semilla. Viajó por todo el mundo, viajó por Latinoamérica, estuvo en Chile, y aquí lo vemos en esta gira sudamericana con sus pares uruguayos, en un viaje que lo llevó por todas partes del mundo buscando semillas para la gran colección que se encuentra en San Petersburgo. Sin embargo, la idea, este amante de la genética, defensor hasta la muerte de las ideas de Mendel, se vio con los problemas propios de la política stalinista. Para Stalin, las ideas de Mendel llegaron a verse peligrosas, se vieron como sinónimo de ideas burguesas, y es por eso que los científicos como Vavilov se les exigió que rechazaran las ideas de Mendel. Y a diferencia de Galileo, Vavilov nunca rechazó las ideas de Mendel. Defendió su idea de científico hasta el final, es tomado prisionero y el año 42 muere en Siberia. Esta persona que dedicó toda su vida soñando de un mundo sin hambre, murió de inanición. El Banco de Semillas de San Petersburgo tuvo un rol, corrió mucho riesgo en el sitio de la ciudad por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis sabían de la colección, tenían un interés especial por hacerse de la colección de Vavilov. Los genetistas alemanes tenían como misión justamente tomar esta colección. Los científicos defendieron a muerte el Banco Semilla de San Petersburgo, incluso bajo las condiciones de hambre que tuvo el sitio de la ciudad. Ningún científico comió ninguna semilla, estaba en un lugar lleno de semillas. Al menos 9 científicos murieron de hambre en la defensa de este Banco Semilla, mostrando los puntos heroicos de estos científicos en amor a la humanidad. Hoy día este lugar
mantiene muchas de las características que encontramos en todos los bancos semillas a lo largo del mundo. El sistema de clasificación de cada uno de las muestras colectadas, sus fichas, y que da cuenta de que lo que encontramos en Vicuña forma parte de esta misma idea de colección. Coleccionar, de hecho, la palabra colectaje es clave, ¿no?, para los científicos que están en el Banco Semilla Intihuasi. Nos remite claramente a la idea de los gabinetes de curiosidades de fines del barroco, ¿no? Las naturalias, las colecciones de especies traídas de todo el mundo, que dieron forma a una idea de colección que va a ser clave para toda idea de curatoría, porque el que está encargado de los bancos de semillas mantiene el mismo nombre que la acción de coleccionar o seleccionar en el mundo del arte. También son curadores. Y de ahí justamente es que la denominación curatoría en esta exposición tiene doble sentido, ¿no? Por un lado, remite al hecho de la colección y selección de semillas, pero también el acto de seleccionar, organizar, presentar y gestionar una colección de objetos, obras de arte, contenidos digitales u otro elemento con el objetivo de crear una experiencia significativa para un público específico. Por lo tanto, curatoría implica tomar decisiones sobre qué obras incluir, cómo se presentarán y cómo se relacionarán entre sí para transmitir un mensaje o una narrativa. Eso es lo que nosotros entendemos por curatoría, y de alguna manera eso en su doble sentido del término, curador como quien selecciona semillas y curatoría como selección y propuesta de una cierta narración en una muestra, aparece en la propuesta de Chile de este año. Trabajé con una primera selección. Yo tomé el listado de semillas que estaban en el banco actual, en el Intihuasi, para establecer esta relación de un primer barrido, ¿no?, de posibles especies que puedan colaborar con futuros escenarios. Pero la pregunta era ¿para qué estas semillas hoy día nos podrían colaborar? Sobre todo en arquitectura, entendiendo que es una bienal de arquitectura, no es una bienal de arte, no es una bienal tampoco no es un encuentro ni museo botánico. Y ahí es donde justamente para mí es importante el rol que tiene hoy día la arquitectura o debería tener la arquitectura. Para mí son, por mucho tiempo, ¿no?, la idea de Peter Sloterdijk, sobre todo su idea de su estudio sobre esferología, ¿no?, da cuenta cómo la arquitectura, por mucho tiempo, por cientos de años, tuvo un rol inmunológico, en el sentido de proteger un sistema, un espacio, una esfera, diría de los de protección frente a un medio hostil. Durante cientos, miles de años la arquitectura ha tenido ese rol, ha tenido un rol inmunológico. Nos ha permitido protegernos de una afuera hostil, clima, medio ambiente, también temas de seguridad, y donde la definición de límite entre interior y exterior ofrece justamente esferas de inmunología. Pero hoy día parece que no es solamente suficiente esa labor de protección, de cuidado propio de la inmunología, sino que la arquitectura también tendría que vérselas con lo que Bernard Stiegler, este filósofo francés, define como farmacología. El fármacon, en su denominación griega, tiene dos acepciones. Es aquello que nos advierte, por ejemplo, las notas de un remedio, advierte justamente cómo una medicina también nos puede dañar si no mantenemos cuidado en las dosificaciones. Es una forma del fármaco, pero también el fármaco implica cuidado y reparación. La arquitectura, por lo menos para mí hoy día, debería mantener las condiciones de ofrecer inmunología, pero también farmacología. O sea, protegernos de medios hostiles, pero al mismo tiempo pasar a la reparación y cuidado. Y de ahí es que la muestra, las especies, las colecciones de semillas nativas se organizan a partir de vincular, de preguntarnos cuáles son las semillas que hoy nos están permitiendo esta segunda dimensión de cómo cuidar, reparar el daño que hemos hecho.
Se establecieron 5 escenarios para la exposición, uno destinado a la restauración de ecosistemas post-catástrofes naturales, otro la restauración de ecosistemas post-incendios de origen antrópico, especies que sean capaces de remediar suelos degradados, por ejemplo, por contaminación, arenas bituminosas, etc. Especies que son capaces de colonizar suelos altamente degradados, urbanos, sobre todo por compactación, el típico sitio oriáceo que nosotros tenemos en nuestras ciudades, y también especies que nos permiten pensar mejores espacios urbanos, áreas verdes, pero que sean capaces de resistir los nuevos desafíos en términos de escasez hídrica. Desde ahí es que se estableció un primer barrido, ¿no? Aquí fue súper importante la labor de los 2 consultores en ecología del proyecto, Macarena Calvo y Cristóbal Elgueta, 2 tremendos conocedores y amantes de la ecología, que me ayudaron, ¿no?, a establecer ese match entre las especies, primer match entre las especies de del Banco Semillas de INE Vicuña con los distintos escenarios que se iban estableciendo. Esta fue como la primera propuesta de curatoría en términos de semilla, en lo que fue presentado en comienzo de marzo de este año. Propuesta que se dio el 2 de marzo, tal como era hasta el set, era mucho menos, se fue ampliada en su versión final. El pabellón son 250 semillas que corresponden a 58 especies. Gran parte de esta muestra se aumentó a partir de la colaboración con los equipos. Se eligieron 14 proyectos de arquitectura de 2 equipos para poder ver cuáles son las semillas que están utilizando una generación brillante de arquitectas y arquitectos del paisaje para abordar las labores de restauración y recuperación de nuestro ecosistema. Pero la Bienal, la convocatoria era sobre futuro, y ya en marzo para mí era importante también definir, ¿no?, futuro, tener una posición sobre este. Generalmente futuro se ha abordado como un punto al cual llegar, ¿no? Eso en la tradición judeo-cristiana ha tomado la forma de un Edén o paraíso, pero también en movimientos sociales del siglo XIX o si lo vamos antes, movimientos humanistas como Tomás Moro y Campanella, ha tomado la forma de una utopía, un punto al cual llegar. Pero también desde la irrupción del capitalismo industrial en el siglo XVIII y XIX, la visión de progreso ha tomado la forma de una línea de desarrollo, progreso económico, científico o técnico. Para mí el pabellón no remitía a ninguno de estos modelos, ni un punto al cual llegar, ni una línea de progreso o desarrollo, sino que un campo, el futuro como un campo de relaciones, de coexistencia entre especies, entre arquitecturas, entre ciudades, entre ecosistemas, y que para mí era súper clave dentro de lo que podía proponer futuro para el resto de los países convocados. Es así que desde la ciencia y la arquitectura del paisaje, desde especies que viajan en una ecología en movimiento, reparando el daño que hemos producido, operando desde las ruinas del modo de vida capitalista, imaginar cuál será aquel inventario, colección y gabinete de especies que preparen esos mundos por venir es el objetivo de esta exhibición, en un futuro que no será un punto, utopía o den al cual llegar, como tampoco corresponderá a una línea de progreso, desarrollo o evolución, sino que tendrá la forma de un campo, uno hecho de contingencias, experiencias y situaciones. La primera son las 3 partes con que se divide la muestra, 3 campos que están en el pabellón del Arsenal. La primera sección, que llamé el campo de contingencia, daba cuenta de un problema que ya lo pude diagnosticar inmediatamente después de los resultados, que era que la visión que nosotros tenemos de la historia es una historia eminentemente humana. Contamos la historia, pero siempre desde una agencia humana.
En cambio, la visión que tienen los ecosistemas es otros modelos de historia. Hoy día se habla de historia total o Big History, que incluye justamente a la especie humana como parte de las otras especies, pero también remite a un modelo más clásico de la escuela de los anales de historiografía como la longue durée, la larga duración, ¿no? Para mí era importante ese modelo, ¿no? de la obra de Brodel, del Mediterráneo, que cuenta la historia para contar la historia de la Europa en la época de Felipe II, se remiente a los movimientos geológicos que ocurrieron hace 1000 años alrededor del Mediterráneo. Esta larga duración es, por lo tanto, una visión que se ve hoy día en muchas de estas revisiones historiográficas, desde la lectura, cuestionamiento de Chakrabarty, súper importante, las relaciones que dio justamente Emmanuel Leroy-Ladurie o justamente Geoffrey Parker, que son los principales como historiadores hoy día que abordan el tema de la longue durée, la larga duración. Conversando, de hecho, con los científicos del Banco Semilla de Inti-Illimani, cuando les comenté esto, le encontraron completamente sentido, sobre todo entendiendo de que las especies duran más que una generación, y es un problema, de hecho, para nosotros más que nada, de poder ver los efectos a largo plazo que trabajan con la ecología. De ahí que esta parte de la exhibición se ofreció como una línea de tiempo que con el grupo de investigadoras realizamos un levantamiento de 173 años de eventos ecológicos en Chile, una serie de gráficas que muestran la acumulación de emisiones de CO2 a nivel global, una serie de barras donde muestran distintos aspectos dados por el extractivismo, en términos de índice de carbonización, etcétera, y que vamos el avance de cada una de las etapas en 173 años de eventos ecológicos. Y a lo largo de esta ruta, la arquitectura aparece como un agente más de cambio. La arquitectura, al igual que un terremoto de incendio, es un agente de cambio, para bien o para mal. Puede ser un punto para revertir procesos de cambio. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros encontramos ese pic que se levanta, son la cantidad de superficies quemadas por incendios forestales, o son variables que se montaron para dar cuenta de precisamente el escenario en que nos enfrentamos y cómo la arquitectura puede tener un rol importante y está teniendo ese. La otra sección, que es la pieza central de la muestra, ya como nombre campos de experiencia, como dije anteriormente, se basa en esa fotografía de la estación agronómica del siglo XIX de Quinta Normal, que encontré tan bonito ese término, pero también el campo de experiencia, la idea de campo remitía a un texto que por lo menos para mi generación fue súper importante, que fue el texto de Stan Allen, Field Conditions, un texto de los años 90 y que por lo menos para mi generación fue muy, muy relevante, de tratar de imaginar otras disposiciones espaciales como son las condiciones de campo. Los primeros esquemas justamente remitían a un problema, que para mí lo era. La investigación y el tono de la curatoría estaba dirigiéndome fuertemente a vincular una relación con el mundo de las especies, pero por otro lado, estamos en una Bienal de Arquitectura. Yo tenía dos opciones, ¿no? O presentaba en una Bienal de Arquitectura arquitecturas, con los formatos propios de la arquitectura, que es precisamente maquetas, ¿no? Planimetrías, videos de arquitectura, etcétera, que es una opción. O lo otro, que yo lo había como de alguna manera aprendido también el 2012, cuando con Pedro Limni participamos como curadores del pabellón de Uruguay en ese entonces, de que la otra forma también de presentar una Bienal de Arquitectura es con un espacio de arquitectura. O sea, como el pabellón en sí es una arquitectura para hablar de temas que a lo mejor no son tan evidentes que sean arquitectónicos. Pero también tiene una condición biográfica que para mí es importante decir en torno a las ideas de campo. Yo vengo como una segunda generación de floristas de la Cruz, la quinta región. Primero universitario y profesional de la familia. Y que, bueno, esto soy yo hace como muchos años atrás.
en el campo de claveles de mi abuelo, y que cuando estaba las primeras ideas en torno a esto, yo no podía sacarme tan bien de la cabeza esta idea de estar en medio de un campo. Recordaba mucho eso, esa sensación de estar en un lugar así, el lugar donde no hay recorridos claros, donde uno de alguna manera está en medio de un ambiente, ¿no? Y de ahí con la directora de arte comenzaron los primeros esquemas, ¿no? En un momento que, claro, se estaba como diluyendo, más o menos lo que había que hacer, o sea, cuál es el formato de hacer, aparece esta idea de el campo, la concepción de campo, la idea de environment, y un primer esquema de un campo de semillas. Un campo de semillas donde cada semilla nos contara una historia de futuro. Estos fueron los primeros dibujos, los primeros esquemas de la muestra, que dan cuenta de una relación con el espectador. Con la directora también nosotros trabajamos en la Universidad Católica haciendo unos dispositivos que yo llamo máquinas de mirar, que son una especie de visores, unos dispositivos de visión, y que lo comencé ya haciendo, también hizo aquí con la Alessandra Dalmós, lo hice también en La Mayor, cuando está Javier ahí, de hecho, y la idea siempre interesaba esta idea de un ojo que mira, establecer un montaje que permitiera una relación con un espectador. Estos fueron los primeros esquemas, ¿no? de su relación, una altura, un espacio inmersivo donde las semillas aparecieran. Y bueno, los primeros esquemas posteriormente fueron más como depurando, son dibujos que yo hice, la idea de guardar la semilla dentro de una esfera de resina, como una especie de objeto valioso, ¿no? Es algo, yo le decía a Gabriela la otra vez, rabiosamente kitsch, en sentido estricto del término del kitsch, que el kitsch como categoría estética comienza en el siglo XIX, sobre todo a partir de esta idea de mantener vida más allá de la muerte. Ese concepto como definición clásica de kitsch. En el siglo XIX era costumbre, ¿cómo se llama?, encapsular en vidrio moluscos, que nos llegó en el siglo XX en Chile con las típicas manillas de los micreros, ¿no? Con un cangrejo inserto en un espacio de plástico o vidrio. Es una idea kitsch, y a mí me gusta que sea así, porque de alguna manera vamos a ver que el pabellón en sí tiene un tono bien melancólico. Hay algo como de algo, porque lo que se preserva de la muerte es aquello que está en peligro de muerte. Entonces eso yo cuando lo vi montado, no pude dejar de recordar esas primeras intuiciones de que había abierto esta condición kitsch, implica un cierto tono estético de sentido de pérdida. Es una belleza un tanto melancólica que ofrece la muestra en general. Ese excesivo preciosismo en torno a una vida preservada. Bueno, posteriormente, estos dibujos que yo fui desarrollando, el espacio en el Arsenal es bien complicado ahora, no era el pabellón de Chile que siempre tenía, está en remodelación, ahora se encuentra en medio de la Cordería, en el Arsenal, que es un pabellón largo, y que uno va pasando de una muestra a otra, tiene como un pasillo en el medio, entonces claro, la primera opción era ya colocarlo a un costado, había condiciones ambientales bien importantes, dos columnas de fundición que cortaban el espacio y lo dividían en dos. Originalmente tenía esta condición doble, pero rápidamente apareció la posibilidad, dije, bueno, no puede quedar como dividido en dos, entonces establecer una relación donde la pieza central esté en medio y donde la gente aprovechar la condición de atajo que tiene de corredor, que tiene la cordería, para que la gente pueda pasar por este environment. En una visión al comienzo, como están los primeros dibujos de febrero de este año, era mucho más tieso todo, después es algo que Alejandro va a cambiar eso en el trazado un poco más orgánico, pero esta era como la primera parte de la muestra, los dibujos de la directora de arte, que se muestran las visualizaciones que ofrecía en torno a esto. El pabellón, por lo tanto, ya se cristaliza en marzo, en esos tres componentes, tres ideas de campo. La pieza central, esta especie de papa, ¿no? forma como orgánica, con el environment, 250
varas que sostienen su parte superior, esferas de resina epóxica donde la semilla está encapsulada, una mesa larga con los 173 años de evento ecológico en Chile, donde están también presentados los proyectos, los 14 proyectos integrados en la muestra, y una zona, un campo de situaciones que son espacios sonoros, una especie de bocinas donde iban a remitir a los sonidos de la propagación de semillas, que para mí era importante, o sea, los lugares donde estas semillas provenían. Las primeras visualizaciones, estos son, la directora de arte imaginaba esta atmósfera, era mucho más shiny todo, ¿no? Como un suelo brillante, imágenes de neón, como que estas imágenes, letras de neón remitían a las luces típicas de la germinación artificial, ¿no? de semillas. Posteriormente fue desechado y la organización de este espacio con la pieza central y la muestra laterales que da cuenta a estas imágenes. Y lo más importante para mí es las relaciones que ofrecían, que se mantiene entre las personas que recorren y los espacios de muestra. Esta vinculación. De las 250 piezas que están ahí, algunas son las que tienen un código QR que remiten nos llevan al proyecto donde esa especie está utilizada. La especie nos cuenta dónde fue colectada, nos muestra para qué sirve y en qué proyecto así de arquitectura del paisaje está siendo utilizada. Si ustedes ingresan a la página del proyecto, que es www.movingecologies.com, van a encontrar todo el listado de especies y proyectos que estaban vinculados en la muestra. Bueno, estas son las primeras imágenes que establecieron el proyecto y la distribución en zonas, recorridos al interior de la pieza central con los distintos escenarios, ¿no? Cada especie se fue plantada, literalmente, como plantaciones en torno a los destinos, distintos escenarios, la restauración de ecosistemas post-catástrofes naturales, restauración de ecosistemas post-incendios de origen antrópico, especies que remedian suelos, especies que permiten colonizar suelos altamente degradados y finalmente especies que mejoran la calidad de vida urbana. Y la mediación digital, o sea, una relación donde se ve precisamente una especie de pétalo que remite a la información dónde está la semilla, la especie y dónde está siendo utilizada. Y esta es la relación como propuesta en torno a la mediación digital y la experiencia con el espectador en la muestra. El proceso de fabricación comienza la última semana de marzo. Aquí fue clave la labor de la oficina NOT, una oficina de arquitectura caracterizada por tomar proyectos difíciles, inclasificables de montaje. Para mí era la única oficina que podía hacerlo. El trabajo de Emma y sobre todo Lorenzo fue clave en estas relaciones. Se ensayaron al menos 6 tipos de alternativas, desde el punto de vista de qué tipo de moldaje podía ofrecer la mejor respuesta, el tamaño, que tenía que ver con también el costo que se manejaba, y el acabado final, que también era un problema. Algunas resinas eran demasiado amarillas, la disposición misma técnica ofrecía demasiadas burbujas, y cuando salen las esferas son de 8 centímetros de diámetro, salen opacas, tienen que ser pulidas 2 veces, primero para darle ese carácter como vemos acá, que aparezca el interior, pero posteriormente para eliminar como esta costra en el ecuador de la esfera, se tienen que volver un segundo pulido, un trabajo de joyería que llevó a cabo la oficina NOT. Estos son del estado avance del 11 de abril, Macarena Calvo, que es la especialista en ecología, ya tenía la colecta de semillas, iba a la oficina de NOT, iba disponiendo cada una de las agrupaciones de semillas, cada una vemos que tienen un número que remite perfectamente a cada uno de los sobres donde venían las semillas colectadas. Esto es ya del 11 de abril, el envío tiene que hacerse el 5 de mayo, estos son los trabajos a full, 250
producción de más de 250, algunas extras por si pasara cualquier problema. Esto el 19 de abril ya está avanzando las obras y ya la disposición ya en su estado pulido de las esferas. 21 de abril, la producción sigue hasta la última semana, donde ya se logra completar a último tiempo el envío para irse el 5 de mayo por valija diplomática a Chile, llegando el 16 de mayo a Venecia. El 17 fue montada la exposición, o sea, fue todo con un tiempo súper récord. Y finalmente la otra sección de la exposición del campo situaciones. Para mí el concepto situación viene de una larga discusión, conversación que he tenido con un ex profesor y actual colega, René Strabucchi, que mucho tiempo hemos conversado este concepto que nos fascina, que el concepto de situación se inventa a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra. Uno de los integrantes del movimiento paladiano británico, Robert Morris, en su Lectures on Architecture, establece este concepto de situación. El concepto de situación viene a revolucionar la manera de entender la arquitectura tal como se conocía. Durante toda la época clásica, la arquitectura se valorizaba en cuanto a sus propiedades de forma, o sea, se entendía como objeto. Por eso la fascinación de la arquitectura en cuanto a las proporciones. Las proporciones son una propiedad de la forma y por eso la arquitectura era valorizada en términos de esa propiedad de forma. Sin embargo, para Morris, con el concepto de situación, se da cuenta de que podemos darle valor a una obra y apreciar una obra no solamente por sus propiedades intrínsecas de objeto arquitectónico, sino cuáles son las relaciones en que establece con el contexto y el paisaje en que se ubican. Y aquí es donde justamente la situación me interesaba bastante, sobre todo para esta sección de la muestra, dedicada a diseñar el sonido de la muestra, un sonido específico que remitiera a sonidos de propagación de semillas, viento, animales, seres humanos, ¿no? Agua, que son precisamente los medios de propagación de la semilla. Y ahí es donde la labor de Felipe Cisterna fue clave, ingeniero acústico del sur. Él es de Puerto Vara, y con él pedimos con la Macarena, que es la encargada de ecología, una serie de puntos de colectaje de sonido, así le poníamos, 22 registros, fragmentos de sonido que justamente Felipe fue realizando. Y a partir de un cierto guión. El guión que establecí era, nunca había hecho esto, pero son cosas que uno va aprendiendo también en trabajo de curatoría. El concepto era la vida que surge después de un día de lluvia, casi como un haiku, ¿no? Ese era como el concepto que yo le explicaba a Felipe. Después de estos 22 sonidos captando, había que ponerlos justamente en una pista, que es la pista que está al interior, son casi 8 minutos de que están al interior del pabellón en Venecia, y que da cuenta de esta no sé si, cómo activarlo acá. Ahí está, yo lo veo acá. Ahí está. Estos son como uno de los registros que hizo de encontrar del... De momento aquí vemos a Felipe. Y una de las cosas más bonitas que tiene estos registros para mí es que remiten mucho a la actividad misma de quienes colectan semillas, ¿no? De identificar la especie, acercarse. Y bueno, el sonido ambiente, esos son sonidos que después aparecieron en el pabellón en su versión final. Y fin, a ver.
está. Y finalmente el día 5 de mayo se envía para ser construido e instalado después entre la última semana de julio, cuando comienzan a construirse, ya los contratistas llegan, y la primera y segunda semana de mayo ya las labores de instalación. Es una plataforma, 5 centímetros de altura, un cableado bastante sencillo, con un sistema eléctrico muy parecido a un árbol de Navidad, corrientes débiles que están en esa plataforma. Después estas varas que tienen un pequeño diodo en su punto, en su extremo, y donde se posicionan cada una de las semillas. Aquí justamente esta fotografía antes de la inauguración, ya cuando el pabellón estaba montado, y la relación que trabaja hasta la pieza central, que quizás a lo mejor el elemento más vistoso, en torno a las distintas relaciones que os ofrecía en este espacio. Una de las cosas como lindas que tiene una vez que, porque claro, una cosa es montarlo y otra cosa es cuando empieza a verse funcionando con el público. Bueno, esto fue bien bonito. En un momento se pensaba de que la muestra, los temas podían ser muy locales, que la investigación iba a ser un trabajo que no se iba a importar mucho, entendiendo que las bienales de arquitectura son más para verse. Y una de las cosas bien fascinantes es que las personas se leían toda la investigación, cosa que para las audiencias de Venecia son otras. Encontraban que estos temas eran muy, muy relevantes. Aquí vemos justamente parte como la mesa quedó, la disposición de todas las fichas que remiten a los proyectos incluidos y su relación con la línea de tiempo, y justamente el trabajo ya de la pieza misma. A ver, consta un video que lo puedo echar. Muchas gracias. Gracias. Este sonido que ya escuchamos en la muestra, es un video hecho por la directora de arte del pabellón, Belén Salvatierra, y que, bueno, da cuenta de esta experiencia espacio inmersivo. Ha sido uno de los pabellones más visitados de la muestra, cosa que me llena de orgullo en términos de que Chile fue representado. Cuando fue inaugurado, justo habían habido unas tremendas inundaciones en la zona de Emilia-Romagna, en Italia. Nunca había habido unas inundaciones tan graves en esa zona, de las que se tenga registro histórico. Parte de los proyectos que estaban en la muestra incorporaban también paisajes resilientes, especies que puedan justamente ver con crecidas de ríos, el mismo proyecto Caucari, de Teodoro Fernández, arquitecto. Y la preocupación en torno, que da mucho sentido de estos temas, dialogó mucho con otros pabellones, pabellón de Uruguay, que trató sobre la ley forestal, pabellón de Argentina, que estaba viendo el tema del agua. Interesante cuando en una instancia así como una bienal de arquitectura vemos que hay una preocupación real, ¿no?, de la disciplina por tratar de pensar futuros no solamente del diagnóstico, sino desde una manera de poder abordar los problemas desde la recuperación, la restauración y la reparación de nuestro ecosistema. Para mí, esta muestra da cuenta de ciertos problemas que hoy día tenemos que vernosla, pasar del diagnóstico a la acción sin dejar de lado una visión estética. Muchas de estas semillas que están acá, presentadas como joyas, son semillas muy comunes. La encontramos en los bordes de los caminos, la encontramos en las quebradas, en los cerros. Son semillas súper comunes, son todas especies nativas. Y sin embargo, para el público y las audiencias de Europa,
quedan maravillados la belleza que tenemos ahí. Una de las cosas que da cuenta de la muestra es que la belleza la tenemos ahí también, y que nosotros como arquitectas y arquitectos hemos también prescindido de la belleza de nuestra arquitectura, nos hemos alejado de la naturaleza en todo su sentido, y en esa visión, por lo menos para mí, era relevante la recepción que tuvo las personas. Siempre habían 50 personas dando vueltas, se quedaban y maravillándose con esa belleza pequeña que nosotros tenemos en nuestro país, frágil, a veces resistente frente a la sequía, como el espino que lo tenemos ahí, altromerias que son tan bellas y que aparecen en nuestros cerros a veces, especies que están ahí, han estado antes que nosotros y que hoy día están siendo utilizadas por una generación brillante de arquitectas y arquitectos del paisaje. Proyectos como desde grandes parques como los Cerros Renca, que es el más grande, más de 300 hectáreas, que está uno de los que están en la muestra, al más pequeñito, ¿no? De naturaleza pública, un pequeño vivero de aclimatación en la Patagonia, 90 metros cuadrados. Tenemos proyectos que son proyectos públicos, como el proyecto Los Batros, fabuloso, de protección de humedal. Tenemos proyectos que están anticipándose al futuro, como el proyecto de Huasco, que Osvaldo Moreno y su equipo, que está pensando cómo poder integrar un paisaje degradado como es un relave de un yacimiento de hierro en Huasco, que son a sacrificio, y que dan cuenta de que el futuro no será tanto diseñado como sembrado, edificado como cultivado, hecho de arquitectura y semillas, ciudades y ecología, desde las ciencias y la arquitectura del paisaje, desde especies que viajan en una ecología en movimiento, reparando el daño que hemos producido y operando desde las ruinas del modo de vida capitalista. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bien, claro, es bien particular que los arquitectos le demos espacio a la naturaleza en vez de seguir diseñando, como dices tú, empezar a sembrar. Podemos ocuparnos de dar espacio para esa siembra. Bueno, los invito, si hay alguien que tenga alguna pregunta que hacer, es el momento, y les paso el micrófono. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Oye, primero, felicitaciones. ¿Cachai? Un gusto. Más que una pregunta, es como... A ver, estaba pensando, cuando veía finalmente el montaje, si hay como una especie también de provocación al momento de confinar la semilla, ¿no? En el sentido de que lo pensaba en términos de una posible analogía con lo que hace la ciudad, que al impermeabilizar el suelo, finalmente, termina por confinar la semilla, pero que la semilla sigue existiendo, ¿no? O sea, si nosotros hoy día empezáramos como a abrir el suelo, ¿no? Esa semilla inevitablemente tendría a germinar. Entonces, de alguna forma también podríamos pensaba en eso, ¿no? Como esta burbuja, esta esfera, como una especie de analogía a la ciudad, que la ciudad también desde ese punto de vista podemos empezar a verla, no solamente en términos del daño que ha producido, en términos de la intervención antrópica, sino que pensar como la ciudad como un reservorio de semillas que se ha ido generando en el tiempo, y que si nosotros empezamos a lo mejor a intervenir la ciudad, entendiendo eso, el suelo, ¿no? El sustrato, es posible que ese recurso, esa semilla que está confinada, vuelva a germinar. ¿Sí? No solamente sembrar, porque en ese sentido, claro,
interesante como los pájaros, el agua, el viento, ¿no? Son como los medios que permiten como el desplazamiento de las semillas. Esas semillas ya han sido como depositadas, ¿no? Están ahí. Entonces las podemos recoger, las podemos recolectar, pero también las podemos liberar. No sé, es como... No sé si siente. Sí, no, es buen alcance porque me lleva a mencionar un aspecto que para mí era importante, por lo menos para uno de los jurados también era relevante eso que tú mencionas. Marina Otero dijo, bueno, ¿qué va a pasar con, que era un parte del jurado, la Marina dijo, bueno, ¿qué pasa con las semillas? ¿Vuelven, desaparecen, mueren ahí encapsuladas para siempre? Eso fue, cuando Marina hace esa pregunta, cuando en la presentación del concurso, me quedo dando vuelta, ¿no? ¿Qué pasa con esas semillas cuando vuelven? Una buena parte de la colección son semillas que tienen poca o baja capacidad de germinación. Las semillas uno las puede guardar por un tiempo y después ya cuesta que germinen o ya no van a germinar. Aunque uno, incluso, bueno, hay varios tipos de germinación, hay unas que necesitan ácido, etcétera, ¿no? Pero también hubieron otras que sí tienen capacidad de germinar que están encapsuladas, que eran sobre todo aquellas especies que yo les mandé a los equipos, que me mandaran su listado de especies que ocupaban para hacer match con las que tenía la colección, pero al mismo tiempo había unas que no estaban. Por ejemplo, el último proyecto de humedales para el humedal de Batuco, excelente proyecto de Paur Arquitecto, Tomás Folch Equipo. Habían especies o el del Yanquihue, también un proyecto que Osvaldo Moreno y su equipo, que no teníamos especies acuáticas y se tuvieron que buscar, colectar, conseguir. Y esas, claro, sí tenían poder de germinación. La labor de encapsulamiento, claro, la encapsula, lo detiene, pero también la mata, ¿no? La detiene. Eso para mí era complicado. Pero también generaba otra cosa que tiene la muestra, que es el estatus de ese objeto. El coordinador de cultura desde un comienzo tenía preocupación si podían ingresar este material, que son semillas, a Italia, entendiendo que el SAC es que vela por justamente nos protege a nosotros en términos de las especies que son activas y por lo tanto permiten generar, por ejemplo, cualquier tipo de invasión, ¿no? O contaminación o peste a nivel fitosanitario. Cuando se le presentaron esto al SAC, al encargado de semillas del SAC, lo dijo así, pero ¿por qué nos traen esto? Esto es un objeto decorativo. Ese fue el estatus que tiene, y es una cosa que para mí encuentro que es súper interesante, cómo el objeto en sí tiene una categoría otra, o sea, es semilla pero no es semilla, es vivo pero no vivo, está como justamente en una condición bien liminal. Para las instituciones son justamente algo más parecido a un pisapapeles, y así fue entendido, que un objeto de una muestra. Entonces es una cosa que para mí encuentro que es fascinante de que tiene el objeto en sí, como a nivel ontológico, como que como Graham y otros, ¿no? Que estudian justamente la ontología orientada hacia los objetos, dirían, bueno, ¿qué es esto, no? Es parecido a un fósil, ¿no? Es como algo que no queda fuera del ámbito de lo natural, pero tampoco es completamente artificial. Y eso justamente da cuenta de ese un punto. Y respecto al otro, en términos de la ciudad, que es bonita en la referencia, porque ya a la vuelta, porque continuaba con la investigación, de hecho con Gabriela en el taller, también por mi cuenta, seguí con la investigación, que me cambió la vida, porque ahora el vuelco hacia encuentro que el futuro de la arquitectura, si queremos mantener la vida, es no con menos vida, sino con más vida, y tenemos que dejar de que la naturaleza parezca como ornamental y deja ser como
una coexistencia, o sea, tenemos que colaborar, o sea, tenemos que colaborar con ellos, o sea, no es simplemente un material, ¿no? O una especificación. Y que justamente encontré un dato que para mí es bien bonito, de que en el comienzo de las ciudades comenzaron justamente por la semilla. Antes que la agricultura, comenzaron por guardar semillas, las más calóricas, los alimentos más antiguos que nosotros tenemos, casi prehistóricos, las lentejas, ¿no? Son los que más calóricas, fueron como las bases de los primeros asentamientos en todo ese creciente fértil que se llama toda esta cuenca que está entre Egipto hasta el Golfo Pérsico, ¿no? Toda esa zona de las primeras ciudades, las semillas fueron claves para el nacimiento de nuestra ciudad. Entonces es lindo pensar de eso. Y por otro lado, civilizaciones como las mayas, que desaparecieron por condiciones como desigualdad y mal manejo de sus ecosistemas, sobre todo mal manejo de la distribución del grano entre las personas. Hoy día, claro, se están utilizando para aportar mucho de nuestro escenario. Hay espacios, hay lugares, aquí tenemos Santiago fantástico, el Cerro Calán, un diseño de Paula Livingston, Javier Jadwe, y con la labor tremenda de la parte como técnica de la Lisa Mercy, que si ustedes van al Calán, ustedes van a ver zonas que están simplemente encintadas, ¿no?, a lo largo del camino, o hay lugares que aparentemente aparecen pastos secos, y la Lisette pone estos mensajes: no nos dañes, estamos durmiendo, ¿no? Que justamente las especies que vemos secas están en latencia, o sea, se activan inmediatamente, y lo que es seco aparece la vida que está abajo, porque en el suelo se mantiene vida en latencia. Lo encontramos en el desierto florido, que es fabuloso, de cómo aparece una cantidad de bulbos y semillas que están ahí y que de repente, al mínimo agente, aparecen. Ahora se nos viene la primavera y vamos a ver esta belleza fantástica que nos va a aparecer en los cerros, y que muchas veces nosotros tenemos un problema cultural, que queremos especies venidas de otros lados, porque tenemos una visión cultural también no decolonizada, siendo que a mí fue muy bonito cuando estamos en pandemia, un momento en que fue una primavera muy rara, ese 2020, y como que uno no veía, pasó del comienzo del otoño a la primavera, encerrado, ¿no? Y ver, me acuerdo que Providencia tenía, en abril de ese año había echado a todos los jardineros, equipo de jardinería, para reducir costos, y las calles de Providencia se empezaron a llenar a comienzo de primavera de la mal llamada maleza, ¿no? Hierbajos que son los que de nuestra zona central, y que me remitieron mucho a estas especies que yo veía cuando era chico, y que empezaron de manera desordenada, lujuriosa, como es justamente las comunidades ecológicas, y se veían tan bellas al lado de las especies de boj ordenaditos de los edificios que mantenían su servicio de jardinería. Nuestra zona central tiene una belleza sublime, la cordillera, majestuosa, sublime, es terrible, ¿no? Pero también tiene una belleza, estas pequeñas flores que van a salir ahora, pequeñas, breves, que nos dan por muy poco tiempo una belleza frágil y pequeña, pero que esos dos extremos es lo que nuestros valores estéticos que son de acá y que hemos olvidado. Pensar la ciudad precisamente recuperando, no solamente desde una visión práctica, incorporando más ciencia, sino que también desde una visión estética. Yo encuentro que es una de las cosas que por lo menos para mí era importante en la muestra. Y eso implica, yo me he dado cuenta, también repensar también cómo nos educamos como arquitectos. Y son las cosas por lo menos que, como lección, un poco lo que tú señalas. Un comentario chiquitito, que es que tú todo el tiempo estás hablando de la naturaleza como en su lugar natural, en las semillas que vuelan, en las cosas que crecen espontáneamente, en los campos, y en lo que tú representaste ahí en tu
tu pabellón. Pero la pregunta es por todo, digamos, es como por toda la técnica justamente que hiciste referencia ahora, es la naturaleza con la ciencia. Como desde un inicio con los invernaderos, la naturaleza con la ciencia, como es los bancos de semillas, que es naturaleza con ciencia, que si no tienes ese espacio, a no ser que te tengas que hundir, no sé, al subsuelo, que probablemente no encuentran los menos 20 grados para mantener esta especie de arcas de Noé de variedades vegetales. Y hoy estamos presenciando cómo la tecnología está haciendo que las plantas crezcan sin suelo, con pura agua y en bandejas, y haciendo que tú produzcas lechugas y especies comestibles de manera industrial, digamos, la agricultura vertical, todo eso. No, quería solamente preguntarte como tu opinión respecto a ese tipo de cultivo. Sí, eso es que es una de las cosas que es importante como para mí como recalcar, que el modelo, lo que generó la pandemia a nivel global fue la constatación de que el modelo extractivista que se había basado el neoliberalismo en su última etapa ya no da más. Y ya no es solamente un diagnóstico mantenido por grupos del progresismo, sino también de los grupos de los grandes capitales. Para mí es muy interesante lo que está el giro que está dando el capitalismo contemporáneo, alejándose del modelo neoliberal, que es el extractivismo, hacia modelos transhumanistas, y donde el transhumanismo lo que está haciendo es incorporar ciencia para diseñar la naturaleza. Esto lo encontramos en casos como el propio Bill Gates. Él tiene una fundación con su esposa Melinda. Todos los años da un informe de su fundación, el informe Goalkeepers, y en septiembre del año pasado ellos hicieron una revisión de todos los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, en Agenda 2030, ¿no? Pensando de estos objetivos que tenemos que cumplir como humanidad hacia esa fecha, y dijeron, ninguno de estos objetos a la fecha vamos a llegar a cumplirlo hasta en el 2030, ninguno. Empezaron a anunciar todo, incluso el capítulo que nos toca a nosotros, que es el 11, ¿no? De ciudades. Ninguno se va a cumplir en el 2030, por lo tanto hay que tomar otras medidas. Y la medida de Gates está en dirigir su esfuerzo hacia lo que le llama las semillas mágicas, como las habichuelas mágicas de los cuentos, ¿no? De ocupar transgénico, manipulación genética, para los principales desafíos, que el principal desafío a corto plazo, dice Gates, es hambre, a una escala que nunca hemos visto en este planeta. Lo está aplicando principalmente en la yuca. Se dio cuenta de que el maíz, que es el principal desde el comienzo de las civilizaciones, es uno, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, era la base de la alimentación maya. El maíz es muy calórico, pero consume agua como enfermo. Y la yuca, en cambio, que no. Tiene similares valores calóricos. Que no. Y está apoyando en África cultivos transgénicos de yuca. El problema de la visión transhumanista que está dando cuenta el capitalismo, que no solamente lo está tomando Gates, lo está tomando supermillonarios también como Elon Musk, ¿no? Es una visión de utilizar la ciencia de la vida para la sobrevivencia de unos pocos. Y eso es real. O sea, del transhumanismo trabaja con escenarios donde el cambio climático ya va a ocurrir y la ciencia se tiene que aplicar para diseñar la naturaleza para que se salve un segmento de la población. Cuentan con grandes cantidades de personas, ¿no?, que van a morir en el cambio, ¿no? Esa visión del transhumanismo es uno de los grandes riesgos que tenemos hoy día, porque lo transgénico aumenta la producción, pero disminuye la biodiversidad. Y disminuir la biodiversidad puede generar efectos ecológicos insospechados. Es muy frágil el sistema. Para mí es uno de los grandes desafíos. Ya el modelo capitalista está cambiando a eso.
a ese punto de vista y por lo tanto mantener estas preocupaciones, ¿no?, de como arquitectas y arquitectos vincularnos con la naturaleza, manteniéndola y preservando la biodiversidad. Yo creo que es clave y es la responsabilidad que se tiene que tener hoy. No visiones transhumanistas, sino más bien poshumanas, donde nosotros establezcamos relaciones de colaboración y coexistencia con otra especie. Finalmente, es importante señalar de que tampoco algo muy nuevo, las relaciones de dependencia y coexistencia con otra especie están en el comienzo de nuestras ciudades, está en el comienzo de la arquitectura. El lapso de tiempo que tenemos en todos los 8.000 años ya de ciudades, digamos 5.000 más 2.000, ¿no? casi 8.000, ha sido solo 300 años de dependencia de energía a carbón, energía fósil. El resto nos basamos en una relación fuerte con la naturaleza. Y por lo tanto hay que volver a lo que la arquitectura siempre fue durante miles de años. Hay una inteligencia que hay que aprovechar y establecer estas nuevas relaciones. Y no una visión, insisto, nacida desde la amor al planeta y proteger al planeta, que era un propósito del ambientalismo de los 70, porque el planeta ya ha mostrado que siempre la vida va a preservar. 5 extinciones ya lo prueban, 5, incluso la cuarta, con 95% de extinción de las especies en todo este planeta. En solo 15 millones de años se recuperaron. Pero la pregunta ahora es cómo justamente nosotros podemos, como arquitectura, ser parte de ese movimiento de agencia de cambio. Pero sí un tema complejo hoy día. Tenemos hoy día en el país, se ha firmado ya el acuerdo de TPP-11, cosa que nos deja al material, el germoplasma, en una situación bien como nebulosa. Todavía no hay certeza qué va a pasar con eso. La agroindustria, que es un pilar de la economía chilena, es la actividad que mayor degradación ambiental tiene. El monocultivo, que desaparece cualquier condición de biodiversidad, y lo que hace finalmente es que nuestros campos se llenan de especies que no son de acá, son más proclives a pestes, por lo tanto necesitan más agroquímicos, y justamente es de una economía como la economía chilena, que tampoco son especies destinadas a la subsistencia de nuestro país, sino para la producción de bienes suntuarios hacia el extranjero. Entonces, gran parte de estas preguntas hoy día tocan problemas que nos pueden parecer muy nuevos, pero que yo insisto, vuelve a preguntarnos unas relaciones de equilibrio que los primeros constructores de ciudades se hicieron para poder sobrevivir como especie. Bien. Oye, en honor a la hora, que ya se nos ha alargado, agradecerte de parte de nuestra escuela y de nuestra universidad, que ha sido súper interesante, y bueno, y esto va a quedar para que lo vean otros, y nada, y agradecerles a todos, a los que están aquí, a profesores, al director, a todos, y damos por terminada la sesión. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Gabriela. Gracias.